Salud. Muy buenas noches. Estamos todos presentes esta noche para dar la bienvenida. Bienvenidos a este espacio especial de conferencias magistrales en el 16º Encuentro de Geógrafos de América Latina. Damos la bienvenida a nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Álvaro García Linera. Y al doctor Carlos Walter Porto Goncalves. Doctor del Laboratorio de Estudios de Movimientos Sociales de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, quien a continuación dictará la conferencia Las geografías de la descolonialidad del poder en América Latina. Por favor, professor. Bom, boa noite a todos e a todas. Quero registrar, antes de tudo, a alegria de voltar a essa terra, a Bolívia, com quem eu posso dizer, com quem eu aprendi muito. Eu trabalhei durante 4 anos na Bolívia, pouca gente sabe disso. Trabalhei numa região da Bolívia que, à época, o meu amigo Álvaro Garcia não conhecia, que era Pando e Beni. Naquela época você não conhecia, nesses 90. E isso, para mim, foi decisivo na minha formação intelectual e política, né? Então, estar na Bolívia novamente, para mim, é de uma satisfação acima do normal. Estar ao lado de Álvaro também, porque com Álvaro pude compartilhar um momento muito importante da minha trajetória intelectual e política, porque nós fazíamos parte do mesmo grupo de trabalho da Claxo, com intelectuais muito conhecidos na América Latina, para além do Álvaro, como Anastácia Sena, Raul Zibek, Luiz Tapia, também boliviano, Edgar Lander, Jairo Estrada, de Colômbia, Jaime Caicedo, antropólogo, secretário-geral do Partido Comunista Colombiano. E nós tínhamos um grupo de trabalho que começou como Economia Internacional, não sei se Álvaro está lembrado disso. O grupo de trabalho da Claxo começou como Economia Internacional e depois foi transformado em Hegemonias e Emancipações, exatamente por um debate para tentar sair de uma redução economicista do debate teórico-político, né? Então, estar com o Álvaro aqui é também uma fortuna. Queria aproveitar esse momento, Álvaro, para fazer uma convocação, pedir licença a você, para sair um pouco do protocolo, porque amanhã no Brasil está sendo convocada uma manifestação que parece que pela primeira vez está conseguindo ter grande adesão em toda a sociedade brasileira. Para quem não é brasileiro, o Brasil está sendo atacado nesse momento com regressão de direitos que vai além dos direitos que eventualmente, e as políticas sociais que eventualmente tenham sido feitas nesses últimos 13 anos. Os direitos estão sendo retirados do povo brasileiro, são os direitos da Constituição brasileira. A legislação trabalhista de mais de 40 anos está sendo retirada. É de uma violência indescritível. Então, amanhã, às 13 horas, a partir do saguão aqui desse hotel, sairá uma manifestação em direção à Embaixada do Brasil. E eu peço o apoio também dos não brasileiros para que acompanhem uma convocação suprapartidária de pessoas que estão aqui presentes no evento, que estão sendo convocadas. Quero dizer que recebi o apoio do movimento fortíssimo na Colômbia, pela Paz na Colômbia, que resolveu também aderir à manifestação, que assim fica uma manifestação que tem o apoio também em defesa do processo de paz na Colômbia, que me parece que todos nós, latino-americanos, devemos apoiar. Então, está feita a convocação, espero que todos vocês possam nos acompanhar amanhã a essa manifestação. Vamos ao tema. Parece que a gente está entrando no mundo temeroso, né? Parece...
Graças. Olha só, uma outra questão também que eu queria dizer para vocês, que quando os organizadores me invitaram a esse evento, me convidaram para que eu fizesse uma conferência. Uma conferência, normalmente, nos encontros acadêmicos, tem um tempo mais ou menos de 50 minutos, 1 hora. E agora me disseram que eu tinha que reduzir a conferência a cerca de 25 minutos. Então, eu estou tentando ver aqui como é que eu faço uma adaptação, né, da conferência que eu havia preparado, com todo respeito, mas eu consegui convencer a organização que criou a confusão para manter a conferência de amanhã. Essa atividade de hoje estaria sendo a antecipação da conferência de amanhã. Então, eu pedi para que a organização mantenha a conferência de amanhã, para que eu possa expor de maneira expandida aquilo que eu havia preparado. E então eu fico mais à vontade também para poder dialogar um pouco mais direto com o Álvaro aqui, aproveitando o que eu havia preparado. Eu havia preparado uma ponência, uma conferência, obviamente, como uma sistematização de uma investigação que eu já venho fazendo desde o início dos anos 2000, sobre a geografia dos conflitos sociais na América Latina e sobre a geografia dos movimentos sociais. Então, o que eu estava tentando fazer para vocês, né, era uma tentativa de sistematização de experiências que eu tenho vivenciado de lutas sociais na América Latina, de onde tem saído um repertório absolutamente fantástico do ponto de vista teórico-político. Aqueles que pensam que o pensamento crítico está em crise não estão entendendo o que está se passando hoje no seio das lutas sociais. Há um repertório de questões teóricas e conceituais que vem delas calles, que vem delas ruas, e que eu, de certa forma, tenho tentado sistematizar. Obviamente, com todo o lugar onde a gente está, que é o lugar da academia. Mas uma academia que tenta fazer esse diálogo com as lutas sociais, partindo do pressuposto que o conflito é um lugar privilegiado do ponto de vista epistemológico. Ou seja, a respeito de um tema, se há um conflito, significa dizer que, no mínimo, há duas posições a respeito. Então, o conflito é um momento privilegiado do ponto de vista epistêmico. E o que eu estava tentando fazer aqui com vocês hoje, obviamente, vou fazer uma coisa sumária, mas para privilegiar, sobretudo, o debate, é uma tentativa de sistematizar o que teria de comum nessas lutas sociais, numa leitura inspirada numa tese deixada pelo professor Milton Santos. Estava conversando há pouco com Mônica Arroyo, uma colega paulista argentina, né? Caso da Mônica, e que o Milton tinha essas coisas absolutamente... Ele deixava certas ideias, que na verdade eram ideias síntese de muita coisa que estava na cabeça dele. E quando ele lançava essa ideia ficava, e as pessoas que leem a tese ficam esperando o desenvolvimento que ele tinha na cabeça dele, mas ele não desenvolvia. A tese, muitos de vocês já ouviu, é uma tese também inspirada num historiador chamado Mark Bloch, e a tese, nas palavras do Milton, é que o espaço é uma acumulação desigual de tempos. Nas palavras de Mark Bloch, é a contemporaneidade do não coetâneo, ou seja, como convivem coisas de tempos diferentes ao mesmo tempo. Isso implica romper com a separação espaço-tempo. Então, o que eu estava tentando fazer, né, era ler um pouco, a partir da experiência das lutas sociais na América Latina, que a gente está tendo hoje, por exemplo, quando eu estava em 1992, Álvaro, eu estava na Rio 92, na conferência da ONU, assessorando o movimento indígena e camponês brasileiro. E um debate extremamente interessante é que, entre eles, entre os indígenas, sobretudo, brasileiros no caso, o debate era se a posição deles seria, durante a conferência, de denúncia do genocídio, do etnocídio, ou seja, do massacre indígena. Havia um grupo que insistia nessa posição. E havia outro grupo que tinha a seguinte posição: não, devemos sempre lembrar a eles o massacre, o genocídio, o etnocídio. Mas deveriam perguntar para eles o que eles estão fazendo aqui no Rio de Janeiro. Estão debatendo o quê? Não tem água, as matas estão sendo desmatadas, estão vivendo verdadeiro, né, erosão de solos, perda genética, ou seja, um verdadeiro colapso ambiental.
E os indígenas diziam, chegaram aqui há 500 anos atrás, dizendo que iam nos civilizar e nos colonizar, né? Trazer o progresso, o desenvolvimento, a civilização. Depois de 500 anos, estão debatendo aquilo que nós sempre soubemos, nós indígenas. O que eles estão fazendo? Eles fizeram uma relação que poucos de nós, brancos ocidentais, fazíamos. Que relação eles estabeleceram? Eles relacionaram 1992, ano da conferência, a 1492. Ou seja, trouxeram um tempo de larga duração. E mostraram que era esse tempo que era o conflito. Tem uns antropólogos brasileiros dos anos 60 chamaram esse conflito, essa fricção étnica, esse conflito civilizatório, é o que, de certa forma, a gente está vivendo até hoje. Por isso, eu havia pensado em trazer uma leitura da América Latina exatamente a partir dessa ideia. Que espaços-tempos são esses que estão convivendo ao mesmo tempo? Nelson, por favor. Nelson, que estava cuidando da pantalla. Bom, antes disso, né? Bom, estava cuidando do data show. Era uma imagem só que eu queria. Que era exatamente trazer esse tempo que os indígenas trouxeram para o debate. Eu diria que todos os brasileiros, todos os latino-americanos, todos os cientistas deveriam ter esse mapa na cabeça. Esse mapa foi realizado por um grande geógrafo brasileiro chamado Aziz Absaber. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, além de um grande geógrafo. É um mapa da América do Sul entre 13 e 18 mil anos, ou seja, no momento da última glaciação. O que significa dizer isso, Álvaro? Nesse período, os cascos polares estão mais ou menos na altura de Paris e Nova York. E no sul também, os cascos polares avançados. Olha, essa água congelada, fixada ao solo, não circulava na atmosfera. E não circulando na atmosfera, os climas do planeta são climas mais secos. Então, como é que estava a Amazônia? Está ali em marrom. A Amazônia era basicamente savana, não tinha bosque. Isso há cerca de 12 mil anos, 11 mil anos atrás. Ou seja, essa floresta não tem mais do que 10, 11 mil anos. Por que eu trouxe esse mapa? Porque tem gente na Amazônia desde 17 mil anos, na formação cultural Xiribeque, na Colômbia. No Brasil, tem presença humana na Amazônia há 11.200 anos. Ou seja, não tinha bosque, tinha gente. O que significa dizer isso? Tem gente vivendo quando o bosque foi se formando. Houve um processo de coevolução com a presença humana. As áreas mais ricas em biodiversidade da Amazônia são as áreas com presença humana. Há um antropólogo norte-americano que viveu mais de 40 anos na Amazônia, com os Kayapó, chamado Darrell Posey, que chamava a floresta tropical amazônica, floresta equatorial, ele chamava de floresta tropical cultural úmida, um conceito completamente alheio ao mundo acadêmico que separa a natureza de cultura. Esse dado me parece extremamente importante, porque na matriz eurocêntrica, natureza e sociedade são separadas. Então, como é que você pode defender a Amazônia, por exemplo, né, sem, na verdade, considerar que você tem nessa região gente vivendo há no mínimo 11 mil anos com a floresta? Ninguém vive num lugar se não sabe comer desse lugar, se não sabe caçar, se não sabe coletar, se não sabe pescar. Portanto, eu estou falando de saber pescar, saber coletar, saber caçar. Eu estou falando de saber. Ninguém vive numa região se não sabe habitar, se não sabe construir uma casa. Ninguém vive numa região se não sabe se curar com aquilo que está disponível. Então, tem uma medicina, aliás, múltiplas medicinas. Então, nós temos nessa região um conhecimento profundo, e normalmente diz-se que a Amazônia não é conhecida. Não é conhecida pela matriz do conhecimento ocidental. Há um conhecimento profundo.
E esse conhecimento, e aí é o aprendizado com Chico Mendes, com quem eu trabalhava diretamente, e foi com outro desses mestres. Foi através de Chico Mendes, dos seringueiros, no Acre, que eu acabei chegando a Pando e Beni. Não é? Chico Mendes dizia que não há defesa da floresta sem os povos da floresta. É um outro paradigma, é uma outra questão. Para que a gente tenha uma ideia, a floresta amazônica, ela oferece, por hectare, ano, de 40 a 70 toneladas de biomassa. A natureza tem uma produtividade biológica primária, conceito de Henri Clef, que te dá de 40 a 70 toneladas de biomassa de frutos, resinas. Ou seja, se você derrubar o bosque e plantar soja, você obtém 3 toneladas. A natureza, naturalmente. Então, você tem povos que souberam viver com esse metabolismo. Tem um periodista da Amazônia brasileira, que viveu no início do século XX, chamado José Veríssimo, um paraense, de Óbidos. Ele dizia que o capitalismo tinha muita dificuldade de entrar na Amazônia, porque tinha tanta biomassa, tanto fruto, tanta resina, que os povos podiam ser livres. E você sabe que, por exemplo, aí, Álvaro, esse é um diálogo que eu queria fazer contigo. O Brasil é o país mais indígena da América. Você vai achar que eu enlouqueci. Não é? Hein, Álvaro? Você vai achar que eu enlouqueci. Estou dizendo que o Brasil é o país mais indígena da América. Vai dizer com que critério? O Brasil tem 305 étnias. A Bolívia tem 36. O Brasil tem... A população indígena brasileira é de 0,4% do total da população brasileira. A Bolívia tem cerca de 60%, 62% da população indígena. Então, você veja a complexidade que é a questão indígena do Brasil. Só que a questão indígena do Brasil é muito parecida com a questão indígena dos indígenas das terras baixas na Bolívia. A Bolívia tem 36 povos indígenas, 34 estão nas terras baixas. 2 no altiplano. Então, a diversidade cultural está nas terras baixas. E eu pergunto, eu não conheço um brasileiro que se orgulha de viver num país que tem 305 étnias, onde se falam 274 línguas. Os brasileiros... E obviamente, tem um problema. Como tratar esse problema? Os brasileiros adoram criticar os portugueses, não é isso? Porque massacraram os índios. Mas, hoje, né, parece que reclamam que os portugueses não completaram o serviço, deixaram 305 étnicas ainda vivendo. Então, fica uma coisa meio hipócrita. Né? Então, o Brasil, por exemplo, os indígenas nos ocupam no Brasil uma área equivalente a 100 milhões de hectares. Ainda, é 1/8 do território brasileiro. Então, eu trago isso porque isso significa que a gente tem uma visão tão colonizada e tão colonial da própria geografia, que a gente esquece que na própria América Latina, você vai ver que nos outros biomas também, você tinha povos vivendo nessas áreas. Tomando o exemplo da Amazônia, né? Por exemplo, semana passada eu estava com os diaguitas, no Chile e na Argentina. Né? O que eles diziam, na verdade, o que eles tinham de potencial de médico, né? O companheiro aqui chileno sabe melhor do que eu. Então, eu penso que nós brasileiros, particularmente, estamos diante de um dilema. E para nós brasileiros, nós acompanhamos com muita atenção, e eu em particular, né, que conheço a Bolívia, né, nós acompanhamos com muita atenção porque o destino que tiver a problemática indígena na Bolívia tem enorme importância para nós brasileiros. Não sei se você tinha percebido essa relação a partir da problemática indígena. É uma problemática ausente na esquerda brasileira. Não aparece. Mas por que eu trouxe isso? Esse espaço-tempo ancestral, ele está presente hoje com esses povos todos que emergiram, né? E eu, como disse que tinha que fazer uma adaptação da minha conferência, né? Eu ia trabalhar com vários espaços-tempos. Ia pegar o espaço-tempo ancestral, ia pegar o espaço-tempo colonial, ia pegar o espaço-tempo dos estados independentes, ia pegar as fases desse estado independente, ia pegar o último espaço-tempo, que é talvez o que eu quisesse pôr para o debate, que é um espaço-tempo que eu diria que oferece um novo léxico teórico-político que está em curso, me parece hoje, na América Latina. Né?
E aí eu tomaria, né? E aí por isso que eu estou convidando vocês amanhã para estarem na conferência às 10 horas. Que aí eu poderia falar de todos esses espaços-tempos com toda a riqueza. Eu queria dizer que desde o final dos anos 80, início dos anos 90, nós estamos diante de um novo quadro de questões teóricas e políticas na América Latina, questões essas colocadas a partir do movimento indígena e do movimento camponês. E, sobretudo, uma frase que eu ouvi no Acre e ouvi depois na Bolívia, num período de 6 meses. A frase era assim: nós não queremos terra, nós queremos território. Eu confesso que eu vinha daquele marxismo, né, convencional, não estava entendendo o que eles falavam. Confesso ao mesmo tempo que eu tive sensibilidade suficiente para perceber que eles estavam dizendo alguma coisa que eu não estava entendendo, mas que eu precisava investigar. Daí eu ter dito para vocês que eu fui construir uma agenda teórica na universidade, mas a agenda trazida de Las Calles. Essa é uma questão. E fui me dar conta que o que esses movimentos colocavam para a gente, eles desnaturalizavam um conceito pétreo da ordem mundial, na sua colonialidade, que é o conceito de Estado territorial. O conceito de território, por exemplo, estava muito bem naturalizado. O que era o território? É a base natural do Estado. O que os indígenas e os camponeses colocaram para a gente? Que dentro de um mesmo território existem múltiplas territorialidades em tensão. O Estado territorial moderno é colonial. Ele está atravessado por um colonialismo interno, como nos ensinou nosso mestre Dom Pablo Casanova. E com isso ou seja, esse conceito, ou seja, não tem território que não tenha sido fruto de um processo de territorialização. E esse processo de territorialização, necessariamente, significou que vinha com um determinado sentido, e normalmente em tensão com outras territorialidades. Então não tem território sem uma territorialidade e sem que tenha sido fruto de um processo de territorialização. Então os indígenas e os camponeses desnaturalizaram o conceito de território e abriram um enorme repertório de questões teóricas e políticas, que não são questões quaisquer. A primeira marcha, que veio das Terras Baixas, em 1990, que tinha a consigna Marcha por la Vida, la Dignidade e ao Território. Então, veja bem, a questão do território estava sendo colocada em Las Calles e os geólogos estavam discutindo ainda território como base natural do Estado. E a questão estava sendo colocada nas Calles. A gente está diante de uma outra questão teórica. E veja bem, essa questão, eu pego esse momento, né? Esse é um momento importante, que abre questões novas e profundas, por la vida, em função do sentido que tem para os povos originários, né? Por exemplo, não tem essa separação natureza e cultura, né? Eu sempre lembro as pessoas, cuidado para não traduzirem a expressão Pachamama, né, como natureza. É uma tradução empobrecida, né? Pacha, né, no mundo andino, né, Quichua Aymara, é espaço e tempo ao mesmo tempo. Eles também não têm essa separação. Eles já estavam muito mais além da física quântica antes da física quântica. E mama é a madre do espaço-tempo. A vida, né, a comunidade é uma comunidade de vida, inclui os humanos, os espíritos, inclui os peixes, os animais, as plantas. É a vida. E com isso eles se conectam com o debate planetário, da luta também ecológica, mas de uma maneira original, não empobrecida. Segundo, dignidade. Essa é uma palavra que, se vocês começarem a recorrer, né, o conjunto de movimentos sociais, campesinos e indígenas na América Latina, é uma palavra fortíssima. Né? E a dignidade diz: eu sou digno como sou, ou seja, eu sou Aymara e sou digno. Eu sou Tsimane, eu sou digno. Eu sou Iracaré, sou digno. Eu sou Guarani, sou digno. Ou seja, a indignidade com que os brancos o trataram, eles reivindicam com a primeira condição da igualdade é respeitar-me na minha dignidade. Eu não gosto do debate da identidade, mas remete um pouco à questão da dignidade. Me respeite do jeito que eu sou e como eu sou.
Isso implicaria o debate da cultura. Mas a cultura não é uma coisa abstrata. Para que a cultura possa ser vivida e sentida, ela necessita das condições materiais para isso. Então, eu tenho que ter o território. Então, veja bem, eles politizaram a natureza, politizaram a cultura através do conceito de território. Então, não é qualquer coisa que está em curso. Diante desse léxico, dessa base, vai sair todo o debate da questão da plurinacionalidade, do Estado plurinacional, que a Bolívia e o Equador são os primeiros estados no mundo a incluírem, né, na sua fundação constitucional, na sua nova Constituição, essa condição. E a Bolívia ainda vai mais além. A Bolívia não é só um Estado plurinacional. Né? A Bolívia é um Estado plurinacional comunitário. É muito mais complexo. A gente sabe do rolo que é botar isso em prática. Né? É preciso desenrolar esse rolo. Ele é extremamente tenso. Não tem modelos a seguir. Né? E a tensão é cotidiana. Então, a questão da plurinacionalidade, né? Da autonomia territorial, né? Do direito, da natureza como direito, da natureza como portadora de direitos. Isso não existe na Constituição de país nenhum. Né? A ideia da vida em plenitude, que aparece aí com vários nomes, né? Summa causae, summa camanha. Eu prefiro, para traduzir para o mundo ocidental, essa vida em plenitude. Eu acho mais forte e mais próximo, embora cada povo tenha o seu. O próprio tema da interculturalidade, né? do diálogo de saberes, enfim. São questões que estão sendo colocadas abertamente por esses povos, que com isso abrem um outro léxico teórico-político. Então, eu dizia que a gente está diante, nesse momento, de um debate que vai mais além, embora incorpore, a luta contra o capitalismo. Me parece que esse é um pouco o rolo que a esquerda está metida. A esquerda tem um legado maravilhoso, na minha opinião, não superado, de análise crítica do capitalismo, que é o legado, por exemplo, que vem do Marx. Mas eu diria que esse legado embora necessário, não é suficiente para construir outra sociedade. Você não consegue construir uma outra sociedade contra o capitalismo. Você tem que lutar contra o capitalismo, mas tem que ter outros horizontes de sentido para a vida. Embora a esquerda, muitas vezes, querendo fundar um outro modo de produção. Isso só mostra que ela não está entendendo nada do mundo. A gente está lutando para criar um outro modo de produção, ou seja, uma outra sociedade fundada na produção. Está querendo fundar uma outra sociedade porque é outros horizontes de sentido para a vida. E talvez esses outros povos têm nos oferecem uma enorme fonte de inspiração. Não é que nós tenhamos que ser indígenas, não é que nós temos que ser Yanomami. Eu acho que os Yanomamis, os indígenas, têm uma coisa que nós não temos. Ou seja, nós temos que imaginar um outro horizonte de sentido para viver. De certa forma, os povos indígenas já têm um horizonte de sentido próprio para viver. Né? São comunitaristas, por exemplo, né? Em sua grande parte. Então, está diante de um momento extremamente rico, né? Mas, ao mesmo tempo, de uma encruzilhada civilizatória. Né? E olha que a gente está vivendo um momento, né? Eu queria começar por aí, vou terminar por aqui, né? Que acho que a gente está vendo uma luta, um mundo, na verdade, para além do capitalismo, para além da colonialidade e, obviamente, para além do patriarcado, que é essa coisa que já tem mais de 5.000 anos, portanto, vai muito além do capitalismo. Então, acho que a gente está vendo um momento extremamente rico, e eu acho que a universidade não tem estado aberta e ao nível dos problemas que estão vindo dentro das lutas sociais. Essa é uma conversa, de uma maneira sumarizada, da conferência que vocês amanhã terão na íntegra, às 10h. Obrigado pela atenção. Muchas gracias. Vamos conversar. Vai conversar? Vamos conversar. Sim, vamos conversar. Bueno, muchas gracias, querido profesor. Bueno, ahora tengo el gusto y el honor de presentar a nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que es uno de los pocos gobernantes que realmente le interesa la geografía. Ha estado en nuestro Congreso Nacional el año 2015 y ahora nos acompaña esta vez para toda Latinoamérica. Muchas gracias, señor presidente. En adelante, entonces, seguimos con la conferencia, por favor.
Bueno, muy buenas noches a todas las personas que se encuentran acá. Un saludo y un agradecimiento a los organizadores, geógrafos, que me han invitado a poder compartir algunas ideas. Saludo a Carlos Walter, un viejo, querido, admirado amigo, profesor mío. No soy buen alumno tuyo, pero hago el esfuerzo, profesor. Para mí es un privilegio compartir la mesa con él, una persona a quien admiro desde hace mucho tiempo. Nos encontramos varias veces y la última fue en plena campaña electoral el año 2005. El país muy dividido, muchos problemas en Bolivia y una emergencia indígena campesina muy fuerte, y compartimos esos momentos. Y luego lo he seguido en las cosas que hace, lo que escribe, y tenerlo acá nuevamente de verdad que es una gran felicidad para mí. El día de hoy estoy muy feliz por verte y ojalá regreses más a Bolivia. Aquí hay gente que te quiere mucho, que te lee, que busca tus reflexiones. En el congreso que me invitaron los compañeros de geografía el año pasado, introduje un concepto que era la topología del Estado para estudiar la Amazonía y las distintas lecturas que hay sobre la Amazonía. Me fijé fundamentalmente en la Amazonía boliviana. Introduje esta categoría para ver cómo la geografía es un espacio de significación y por lo tanto de lucha, de interpretación, y por lo tanto, si bien la geografía tiene una condición natural, objetiva, la manera en cómo la geografía es interiorizada por la sociedad, por los gobiernos, por los pueblos, por las naciones, va a variar. No hay una sola lectura de la geografía. Hay una única condición material de la geografía, pero hay múltiples significaciones de esa condición material, múltiples y diversas maneras de asumir, interpretar, absorber, utilizar, transformar esa geografía y la naturaleza en la geografía. Y el día de hoy quería brevemente exponer una hipótesis de trabajo recogiendo estas lecturas para enfocar el mundo y en particular una especie de topología de la globalización. Pasemos, por favor. He recurrido al concepto de mercancía con la que Carlos Marx inicia la redacción del Capital. Y si se acuerdan de la lectura del Capital de Carlos Marx, en el capítulo de mercancía, nos dice que la mercancía tiene dos componentes. Si bien es un objeto que tiene una cualidad física, material y también inmaterial, tiene dos componentes: su cualidad de uso, su utilidad, el valor de uso, y el segundo componente, su cualidad de intercambiabilidad, su manera de acceder a él, el valor de cambio. Cuando uno compra un pan, cuando uno compra un televisor, cuando uno compra un celular, cuando uno compra un libro, cuando uno compra una idea, está comprando un objeto que tiene dos componentes indisolubles: su uso, el celular para comunicarnos,
el pan para alimentarnos, el televisor para ver informativos, novelas, películas, su valor de uso, su cualidad de consumo. Pero el acceder a esa cualidad de consumo presente en el objeto, en la mercancía, uno lo logra a través de una cualidad de cambio, de un modo de intercambiabilidad. Ese es su valor de cambio. Valor de uso, valor de cambio. Ahora bien, el cuadro de la derecha, los dos cuadros, es uno solo. Esa es la mercancía, valor de uso y valor de cambio. Pero esta cualidad de consumo nos remite al sistema de necesidades. Algunas necesidades inmediatas de reproducción, necesidades de recreación, necesidades de organización, pero es el sistema de necesidades. Entonces, el valor de uso directamente está asociado al sistema de necesidades socialmente construido. En tanto que el segundo componente del objeto mercancía es el sistema de intercambiabilidad. Si tengo dinero para comprar el pan, si tengo dinero para comprar el televisor, si tengo dinero para comprar el auto, si tengo dinero para comprar el celular. Ese es el régimen de intercambio. Pasemos, por favor. Entonces, si el valor de uso de un objeto, que es la base fundamental de la sociedad moderna, la mercancía, si uno de sus componentes es el valor de uso, y el valor de uso es el sistema de necesidades, el sistema de necesidades tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las construcciones culturales, tiene que ver con los sistemas de cohesión interna de una sociedad que generan expectativas, que generan deseos, que generan opciones, que generan condiciones de vida, es decir, la cohesión. El valor de uso en la sociedad moderna es trabajada por el capitalismo bajo la lógica del espacio territorial nacional. El espacio territorial nacional es el lugar de la construcción del sistema de necesidades, es el lugar de construcción de la cultura, es el ámbito de construcción de la cohesión social. Entonces, es en la mercancía, esta es la hipótesis de trabajo, es en este objeto simple de la mercancía donde está anidada la primera dimensión geográfica del capitalismo, el espacio nacional. Porque es en el espacio nacional donde se construye cohesión social, donde se construye cultura y por lo tanto donde se forma el conjunto de necesidades colectivas de la sociedad. Pero el otro componente de este objeto simple y fundamental de la sociedad moderna, la mercancía, es el valor de cambio. Y el valor de cambio nos remite a las formas de intercambiabilidad. Pero ¿qué nos dice Marx? Que lo que diferencia el capitalismo de otras sociedades donde también se producen objetos, es que el productor directo produce para los no productores. Es decir, produce para otros, no para sí mismo, porque va a intercambiarlo. La lógica mercantil y la lógica capitalista es el intercambio, es decir, el vender a alguien. Y para vender a alguien tiene que ser alguien distinto a mí, no me puedo vender a mí mismo. Por lo tanto, si el productor pequeño, mediano y grande ha de producir una mercancía, es para vender a alguien que no es el productor. ¿Y cuál es el espacio geográfico del que no es productor de esa mercancía? El mundo entero. El ámbito de irradiación de la mercancía desde su momento de constitución no es un ámbito local,
no es un ámbito regional únicamente, sino que es un ámbito universal. Los no productores de esa mercancía. Entonces, en el elemento fundamental del capitalismo y de la sociedad mercantil, encontramos anidado en la mercancía los dos espacios territoriales de la constitución de la sociedad moderna. El espacio nacional como el lugar de la constitución de las necesidades, de la cultura, de la cohesión y de la legitimación, y el espacio mundo, el espacio planeta como el lugar de la realización final de la mercancía. Esto marca una diferencia absoluta de la sociedad capitalista respecto a todas las otras sociedades que nos han precedido. Los ámbitos de realización territorial del producto del trabajo en una comunidad puede ser la familia, en lo fundamental, las relaciones y los vínculos de parentesco en lo principal, y solo de manera esporádica, tangencial o secundaria, las comunidades aledañas, las comunidades más alejadas. Los distintos modos de producir la riqueza han tenido una forma de delimitar el espacio geográfico de su realización. La forma mercancía, es decir, el núcleo organizativo del capitalismo, nace simultáneamente con la constitución de dos espacios. El espacio de la necesidad, que es un hecho cultural, es un hecho político, y el espacio del intercambio, que es, por definición, universal, planetario. Entonces, el capitalismo nace cabalgando en simultáneo dos espacios, dos geografías, la geografía nacional y la geografía planetaria. La dimensión geopolítica nacional de la mercancía, la dimensión geopolítica planetaria universal de la mercancía. El uno hace referencia al valor de uso, el otro hace referencia al valor de cambio. El uno hace referencia a las necesidades, a la cultura, el otro hace referencia a el radio de intercambiabilidad. El límite del intercambio en el capitalismo es el planeta mismo, es el mundo entero mismo. Pasemos, por favor. Esto explica por qué a lo largo de la historia del capitalismo, hace más de 500 años, en sus distintas variantes, si tomamos a Wallerstein, con hegemonía en los Países Bajos, luego con hegemonía en Inglaterra, luego con hegemonía en Estados Unidos, en fin. El desarrollo del mundo capitalista ha de desenvolverse en ciclos o en escuelas. La escuela proteccionista y la escuela del libre cambio. La escuela proteccionista, es decir, centrarse en el espacio nacional, es decir, proteger el espacio nacional, es decir, consolidar el mercado nacional, es decir, sustituir importaciones, anida su fundamento lógico, su fundamento organizativo en el valor de uso, en el sistema de necesidades, en el sistema de la cohesión y de la cultura de la sociedad. Y ahí surgen todas las corrientes proteccionistas dentro del capitalismo que priorizan la protección de la producción local, la protección, del mercado local, la constitución de barreras arancelarias, la protección de la industria nacional, una inclusión
digamos, moderada y selectiva con los mercados internacionales, la primera corriente. Es decir, el núcleo de su preocupación, de esta corriente, de la lógica capitalista, es la consolidación, la densificación del espacio nacional, la protección del espacio nacional, la protección de los recursos nacionales, la protección de los consumidores nacionales, la protección de la industria nacional, la protección de la geografía nacional como materia prima para potenciar la producción nacional, las corrientes proteccionistas. Pero, a la vez, el otro espacio constitutivo del capitalismo moderno es el valor de uso. Y hemos asociado el valor de uso a la universalidad. Y esta universalidad del intercambio es el libre cambio. Y surge entonces, enraizado en la lógica inmanente de la mercancía y del capitalismo, esta corriente teórica, económica, filosófica, ideológica del libre cambio o del liberalismo o del neoliberalismo, en cuya mirada la preocupación ya no es el espacio interior, no es la geografía interior, no es el horizonte interior de la sociedad. Sí, para los proteccionistas, vinculados a la valorización del valor de uso, del consumo y de las necesidades, sino al espacio planetario. La lógica librecambista, la lógica liberal o neoliberal, habrá de centrar su preocupación, sus políticas, sus reflexiones en una mirada del mercado mundial. Y por lo tanto, en esa mirada, las fronteras nacionales son un estorbo, las culturas nacionales son un estorbo, y lo que se trata es de crear un único espacio homogéneo de universalidad de la mercancía, del capital. Pase, por favor. El capitalismo, entonces, desde su propio fundamento, nace con una tensión insuperable. Mientras haya capitalismo, habrá de haber esta tensión entre la dimensión del espacio nacional y la dimensión del espacio planetario. Hemos ido construyendo la vinculación lógica hasta el concepto abstracto de mercancía de valor de uso y valor de cambio. Y hemos ido estableciendo los puentes lógicos hasta mercado nacional, mundo, espacio-mundo, como una tensión innata al desarrollo del capitalismo. En momentos, uno de los espacios, el nacional, será el predominante. En otros momentos, el espacio planetario será el predominante. Pero en ninguno de los casos, uno hace desaparecer al otro. Si bien parecen como antagónicos, en realidad se necesitan mutuamente. Pasemos, por favor. Entonces, el proteccionismo está mal escrito, es el sistema de derechos. El proteccionismo habla de anclar el espacio nacional, el Estado-nación, como el escenario de la constitución territorial de los derechos. En tanto que el libre mercado habrá de buscar al universo, al mundo entero, a la geografía planetaria entera, como un espacio de homogeneización planetaria. Y he puesto ahí arriba como utopías. La lectura proteccionista del espacio concibe al mundo como una suma de espacios nacionales. El mundo sería, la geografía mundo, el capitalismo mundial sería una suma
de varios espacios nacionales capitalistas o varios espacios nacional estatales con mercado interno. Esta es la utopía proteccionista. Y ese lugar como la suma de derechos, el espacio nacional como el espacio de los derechos, el mundo capitalista como una suma de múltiples espacios de derechos, 193 naciones-estado o 196 naciones-estado. Entonces ahí el mundo es como una suma de muchos globitos. No hice el dibujo, imagínense el mundo así, con muchos globitos. Cada globito un estado nacional, con soberanía territorial, con mercado interno y con esfuerzo de horizonte interior en la constitución de la tecnología, la ciencia, el conocimiento, la cultura, la política, los derechos. En tanto que la utopía liberal o la utopía neoliberal es el mundo como un espacio homogéneo, donde todos somos aparentemente iguales, donde ya no existen estas barreras, estas culturas que diferencian a los países y donde todos somos consumidores o somos productores o somos empresarios o somos emprendedores, sin diferencia alguna. Esta es la utopía neoliberal, que es la que hemos vivido de alguna manera como utopía, como ideario, no como realidad, los últimos 30 años en el mundo entero. Una variante izquierdista de esta manera de enfocar es la teoría de Toni Negri y de Michael Hart sobre el imperio. En el fondo es una extrapolación de la lógica liberal, de la homogenización del espacio, llevado hasta el extremo. Un poco en esa lógica hegeliana de que todo llevado hacia el extremo se vuelve en lo contrario. Creo que Negri y Hart jalan hasta el extremo esta idea, esta utopía neoliberal, y conciben al mundo como un espacio único donde ya no existe ni centro ni periferia, porque el antiguo centro, dicen ellos, hay también periferia en el antiguo centro, es decir, en Nueva York, en París, en Londres, hay también la periferia, la miseria de la periferia. Y donde la antigua periferia, Bolivia, Brasil, Singapur, México, Filipinas, Sudán, también tienen pedazos del centro, las grandes metrópolis con sus edificios, con sus sistemas de servicios. Entonces, en la lógica de ellos, en la versión izquierdista de esta manera de ver las cosas, el mundo ha encontrado un espacio de homogeneización que ya no tiene centro, porque el centro está en todas partes y la periferia está en todas partes. Es decir, es una forma posmoderna y más elegante de hablar de una homogeneización del espacio planetario. Algún día habrá que reflexionar cómo esta época de derrotas de las izquierdas en los años 70, 80, 90 ha llevado este tipo como de fusionamiento con concepciones liberales, ¿no? Izquierdistas que hablaban que ya no había trabajadores, que se había muerto el proletariado. Acuérdense de André Gorz en los años 60, 70. Y luego esta otra lectura de que ya no hay espacios nacionales, que las naciones son un recuerdo arcaico del siglo XX y que lo que ahora se viene es una especie de mundo homogéneo, de planeta homogéneo, indiferenciado en sus extremos, en su centro y en su núcleo. El mapa mundi y los rojitos, la densidad y el tamaño habla de dónde están ubicadas las empresas que invierten sus capitales en otras regiones del mundo. Y si ustedes se fijan, es el norte, es Europa, es China. Este es un texto de Le Monde Diplomatique, si no me equivoco es 2010. Pase, por favor.
Pase. Esta es, a nivel planetario, una gráfica que nos muestra la densidad de teléfonos celulares con GSM y con 3G. Europa, Estados Unidos, parte de China y el resto del mundo, más borrosa esta densificación del uso de esas tecnologías. Siguiente, por favor. Este es el mapa del transporte aéreo mundial. Como ustedes ven, la mayor parte del transporte aéreo mundial está concentrado no solamente en el norte, sino en la parte oeste de Asia, en este eje que va del Pacífico y del Atlántico en el norte. América Latina, Asia, parte de Europa y Asia, perdón, África, parte de Europa y Asia del norte, y Oceanía quedan más marginales. Siguiente, por favor. Pasajeros, lo mismo, el transporte de pasajeros. Anterior era transporte de carga, este es transporte de pasajeros. Estoy mostrando la densificación geográfica de los recursos, la densificación geográfica de las materias, del transporte, de los capitales, de los conocimientos, de la tecnología. Pase, por favor. Estos son los flujos migratorios mundiales de América Latina hacia Estados Unidos, de África hacia Europa, parte, décadas atrás, de Europa hacia Estados Unidos, Asia hacia Europa, Asia hacia Estados Unidos. Pase. Esta es riqueza y pobreza. Otra vez, la riqueza concentrada, los verdes son los países ricos, los colores naranjas son países de ingresos medios y los rojos son países de ingresos muy bajos. Otra vez hay una geografía de la riqueza y la pobreza, hay una geografía planetaria de la pobreza y la riqueza. Pase, por favor. Esta es lo mismo, siguiente. 91% de la riqueza concentrada en los países más ricos, 6% de la riqueza en los países intermedios, 1% en los ingresos medios y el 0,07% de la riqueza en los países más pobres, que son la mayoría. Riqueza y pobreza también entonces tienen una dimensión geográfica. No estamos ante una homogeneización de los recursos, de la tecnología, de la riqueza, como imagina la utopía liberal y como de alguna manera también imagina la versión más izquierdista, posmoderna de esta interpretación. Pase, por favor. Estos son el transporte de residuos atómicos del mundo. Estados Unidos, el mayor productor, estos son los países que producen más y estos son los países que recepcionan más. Los que producen de horizontes de posibilidades de la juventud. Igualmente los países europeos, súper inflados, África súper achicada, y cuando es rojo es que son lugares donde mejor no es posible, es imposible pensar un lugar de desarrollo y de bienestar para ellos. Siguiente. Esta es la distribución del presupuesto militar, que ustedes saben, la inversión en presupuesto militar no solamente te da armas, sino que también te da tecnología que luego es apropiada por las empresas. El Internet fue una herramienta militar que luego se ha convertido en herramienta civil. Y muchas otras de las tecnologías que usamos en los celulares, en los televisores, vienen de la ingeniería militar, que luego son recicladas y reutilizadas para el consumo civil. Y como ustedes se fijan, tenemos un sur carente de inversión en tecnología militar y un norte con una gigantesca inversión en tecnología militar. Pasen, por favor. Este es el flujo del comercio mundial. El comercio mundial está concentrado en Europa, Estados Unidos y China. De hecho, el flujo, este flujo, Norteamérica, Europa, Asia, que incluye Japón, China, que incluye Corea del Sur, que incluye Singapur,
absorbe el 70% del comercio mundial. El comercio mundial está concentrado acá. Siguiente, por favor. Este es el transporte de toneladas en los aeropuertos, igual es el norte. Pase, por favor. Esto es, pase. Transferencia netas de deuda. Los países deudores no son Estados Unidos ni Europa, sino es América Latina. Transferencia neta es lo que recibo de lo que devuelvo. Y en la transferencia neta, el saldo negativo es para América Latina, saldo negativo para África, saldo negativo para Medio Oriente, saldo negativo para los ex países socialistas de Europa Oriental, saldo negativo para la India, saldo negativo para Australia. Pase, por favor. La relación entre Producto Nacional Bruto, el color naranja, Producto Nacional Bruto respecto a la población. En los lugares donde el Producto Nacional Bruto es más grande que la población, el norte de Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón. América Latina, la población por encima del Producto Interno Bruto, África mucho más por encima del Producto Interno Bruto, la India y la China. Es decir, los países donde hay una mayor concentración de riqueza respecto a la población son Japón, Europa y Estados Unidos. Pase, por favor. Pase. Pase, esto es la cultura. Lo último, por último, Producto Bruto Urbano. Las mayores capitales de concentración del Producto Bruto Urbano en Estados Unidos, Canadá, Europa y la parte de, ¿qué es esto? Japón, ¿no es? Sí, Tokio y otras ciudades, Osaka, Seúl, Taipei, Hong Kong. ¿Para qué mostré estos datos? ¿Pueden pasar ahora? Páselo. Pase, no importa. Este también, ya. ¿Qué quería mostrar con esto? Que es falso que el liberalismo y el neoliberalismo ha construido un mundo homogéneo. Es falso. Lo que ha hecho el liberalismo es reproducir e intensificar una distribución geográfica de las riquezas, de las tecnologías, de los poderes financieros, de los poderes militares, del comercio, del transporte y del consumo. Así como el mundo no es una suma de estados nacionales, porque hay una dimensión transestatal de relaciones económicas, se equivocan los que apuntan a una mirada utópica del proteccionismo, también se equivocan los que tienen una mirada homogeneizante y plana del libre mercado, como el espacio de universalización y homogeneización de los consumos, de las riquezas, de las oportunidades, de las tecnologías. Hay pues una distribución geográfica, hay una segregación geográfica, hay una segregación y una jerarquización de geografías, de unas geografías sobre otras. Y esto tiene tal dimensión que en ciertas circunstancias tiene la función de un bucle, es decir, que se retroalimenta. A cierto nivel de riqueza, esa riqueza ha de convocar a más riqueza, y esa nueva riqueza a mucha más riqueza. Y a cierto nivel de pobreza, esa pobreza ha de convocar a más pobreza y a más pobreza. Entonces, pareciera ser que el mundo en ciertas circunstancias funcionara con cierto automatismo en cuanto a la concentración territorial de oportunidades y a la carencia territorial de oportunidades, de recursos, de riqueza, de tecnología, de comercio y de oportunidades.
Vamos resumiendo. Las dos corrientes fundamentales del debate económico y político contemporáneo de organización del capitalismo. No estoy hablando del discurso crítico, sino del discurso interno del capitalismo, el proteccionismo con múltiples variantes, el liberalismo con múltiples variantes. La realidad sucede que en los momentos en que predomina el proteccionismo, 1930, después de la crisis de la bolsa de 1929, hasta los años 70, tiempos de un régimen proteccionista, en América Latina, régimen de sustitución de importaciones, en Europa y Estados Unidos, régimen del welfare state, del estado de bienestar que se concentraba sobre sí mismo. Si bien era un momento de predominio de los proteccionismos nacionales, y el Estado nacional, el espacio nacional es el lugar prioritario de los derechos, existe, aún en los momentos más intensos de proteccionismo, una dimensión planetaria de otros flujos, flujos tecnológicos y flujos financieros. Y existe una dimensión planetaria de la división internacional del trabajo, países que producen materia prima, países que procesan la materia prima, países que hacen productos intermedios, países que generan tecnología de punta, y hay también una división internacional de la riqueza. Es decir, en los momentos de mayor proteccionismo, donde los estados nacionales han asumido el protagonismo y donde la territorialidad nacional se ha convertido en la prioritaria, aún en esos momentos hay una dimensión planetaria del capitalismo que se ha mantenido, que no ha podido ser cortada, que no ha podido ser anulada, que no ha podido ser suprimida. Siguiente. Lo mismo en el libre cambio o en el liberalismo o en el neoliberalismo. Si bien en la lógica neoliberal hay una predominancia del espacio planetario como escenario de circulación del capital financiero, como espacio de circulación de las industrias transnacionales, hay una función necesaria e imprescindible del espacio nacional, del Estado nacional. Pongamos el caso de Brasil, el caso de Bolivia, el caso de Argentina, que han sido objeto de políticas neoliberales durante los años 80, 90, y creo que ahora nuevamente en el caso de Brasil y de Argentina. ¿Quién es el ente que regula la supresión de derechos para establecer flexibilización laboral? No son los mercados financieros, no es la nube imperial que imagina Negri, que recorre el mundo, es el Estado nacional. Son sus mecanismos de generación de leyes, sus mecanismos coercitivos, los medios de comunicación que generan consensos, tolerancias morales frente a estas decisiones. ¿Quiénes son los entes que van a privatizar los recursos colectivos de la sociedad? Los estados nacionales. ¿Quiénes son los que van a disciplinar a las clases peligrosas o las clases sublevadas en contra de esas políticas? Los estados nacionales, sus mecanismos de coerción, sus mecanismos de legitimación. Es decir, aún en el momento de mayor predominancia de un neoliberalismo loco, desbocado, absoluto, el Estado nacional, como el espacio territorial de la cultura, de la cohesión y del sistema de necesidades, tiene una función conductora, tiene una función reguladora, tiene una función disciplinadora de la fuerza laboral y del conjunto de la sociedad. Y simultáneamente se mantiene, es más, se profundiza, es más, se intensifica la división internacional del trabajo y la división internacional de la riqueza.
El último informe de Oxfam habla de que el 1% de la población mundial que se ubica en países del norte concentra el 50% de la riqueza del mundo, y que una sola persona tiene tanta riqueza como 3 o 4 o 5 o 10 naciones juntas. Y la hipótesis del profesor Piketty es justamente eso, que los últimos tiempos hemos asistido a una mayor concentración de la riqueza. Pues sí, el neoliberalismo ha vuelto a reterritorializar la riqueza, es decir, ha vuelto a definir espacios de condensación de la riqueza y espacios de extracción de la riqueza. Entonces, siguiente, por favor. Las dos corrientes de desarrollo de interpretación del capitalismo contemporáneo desde hace 500 años, proteccionismo y liberalismo, que han tenido como oleadas proteccionistas, librecambistas, proteccionistas y librecambistas. A pesar de esas diferencias, ninguna anula la otra. Así como en el capitalismo el valor de uso no anula el valor de cambio, ni el valor de cambio anula el valor de uso, sino ambos cabalgan el flujo de las mercancías y de la riqueza en el capitalismo. El proteccionismo predomina sobre el libre cambio, pero hay aspectos del libre cambio y del espacio planetario que se mantienen. Y en los momentos de liberalismo, si bien predomina el espacio planetario como escenario de la acumulación del capital, hay una presencia de los espacios nacionales como lugares de regulación, disciplinamiento social, cohesión y castigo y adecuación moral de los dominados hacia los dominantes vía políticas estatales. La segunda hipótesis que manejo hoy es de que el ciclo neoliberal ha entrado en crisis. Es un momento de transición. Mi hipótesis se basa en tres datos específicos. Primero, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, el Brexit, lo que significa un retraimiento hacia el mercado interior de Gran Bretaña, desprendiéndose de este esfuerzo de constituir una comunidad europea. El segundo dato es de que por segundo año consecutivo, 2015 y 2016, el comercio ya no ha crecido a la misma velocidad que la hacía antes. Antes, los últimos 8 años, el comercio crecía entre el 50 y el 100% por encima del crecimiento de la economía real, de la producción. Los últimos 2 años, el comercio se ha estancado y ha crecido menos que la propia economía real. Es decir, esta orgía de los mercados ha encontrado un freno en los 2 últimos años. No he dicho que ha desaparecido, capaz la tendencia cambie, pero es significativo que hemos entrado en un momento de transición, de crisis de la lógica de la acumulación y de la circulación de las mercancías en el mundo. Y el tercer ejemplo es el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, que de manera abierta ha dicho, bueno, señores, primero Estados Unidos, voy a castigar a las empresas norteamericanas que saquen capitales en vez de invertir acá en Estados Unidos. Voy a promover decretos de consumo norteamericano para que no se consuman las mercancías de otros países. Voy a construir un muro para que no entren nosotros, los latinos, para que les quitemos los empleos supuestamente a los norteamericanos. Ha deshecho el TPP, el Tratado Transpacífico, se ha retirado del Transpacífico, está poniendo en duda
el Tratado de Libre Comercio Canadá, Estados Unidos, México, y abiertamente está comenzando a promover un conjunto de políticas proteccionistas que rompen la antigua narrativa que desde Ronald Reagan y la presidenta Thatcher inundó el mundo, ¿no? De que el libre mercado era la solución del mundo, que era el destino final y que con eso todos íbamos a mejorar nuestras condiciones de vida. Curiosamente, el defensor del libre mercado ahora son China, los comunistas. Y los que están atacando al libre mercado es Estados Unidos. Es una cosa paradójica que los comunistas aparezcan ahora como los abanderados de la globalización y los inauguradores de la globalización neoliberal como hecho económico y como hecho ideológico político ahora estén de retroceso, estén de retirada. A eso llamo el fin de la utopía política. No es que la globalización económica ha de desaparecer. Los flujos comerciales, los mercados financieros, habrá de mantener, quizás más lento, pero habrá de mantener el espacio planetario como el escenario de su realización. Pero lo que sí ha muerto es la ideología. Lo que se nos decía hace 10, 20, 30 años, es el fin de la historia. Este es el destino de la humanidad. Una vez derrotada la Unión Soviética, ¿qué le quedaba al mundo? Ser neoliberal, libre comercio, privatizar, esperar el goteo de los ricos hacia los pobres. Ese era el discurso político que lo recogían los partidos políticos, los medios de comunicación, los centros de investigación, los comentaristas y el sentido común de la sociedad, la lógica de la acumulación neoliberal. Retrocedan, por favor, no lo voten todavía. Al último. Entonces, esto es lo que ha muerto. Es el fin del neoliberalismo como ideología política, no el fin de la globalización de mercados, ni el fin de la globalización de los flujos comerciales, no. Es una ralentización de eso, pero la muerte de la ideología, de la utopía, del proyecto político. Y yo les decía aquí a los de la derecha, a los partidos políticos opositores, que levantaban las banderas del libre comercio, que tenían que volverse ahora comunistas, porque eran los comunistas los que levantaban la bandera del libre comercio. Entonces les he regalado un libro de Mao Zedong y otro de Lenin para que se pongan en orden. El segundo punto no está bien escrito. Es un momento de transición, es un momento de incertidumbre, es un momento de reacomodo de las ideologías, de los proyectos políticos, pero también es un momento de reacomodo de la función geográfica de la acumulación capitalista. Ha de haber un reacomodo del uso de la geografía en función de la acumulación. Ha de haber un reacomodo de la prioridad, de la importancia de los distintos espacios geográficos en la nueva ruta que tomará para adelante la acumulación capitalista. Y por supuesto, lo dijimos, hay una intensificación, una elevada intensificación de los desequilibrios y las desigualdades territoriales, de las desigualdades geográficas en cuanto a riqueza, en cuanto a tecnología, en cuanto a comercio y en cuanto a oportunidades. Este sería como el nuevo escenario. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿cómo ha de afectar todo esto a la geografía de las resistencias sociales? Porque también la resistencia tiene una dimensión geográfica. No es que la geografía genere la resistencia, pero es la sociedad la que genera resistencia. Pero la geografía
potencia las resistencias. La geografía, la composición geográfica de un país, de una región, la composición geográfica, natural, geológica de una región, favorece, potencia acciones colectivas. Pongo un ejemplo aquí en Bolivia. El caso del movimiento cocalero, de donde viene el presidente Evo. Fue la estructura social más movilizada que se enfrentó al neoliberalismo. Pero hubiera tenido el mismo poder de presión el movimiento cocalero ubicado, digámoslo, en el norte del Beni, allí arriba al norte, que ubicado entre Santa Cruz y Cochabamba, es decir, en la intersección entre Oriente y Occidente. Ahí la geografía convirtió la fuerza social en poderío político. ¿Por qué? Porque en ese espacio geográfico donde está el movimiento cocalero hoy, es el lugar donde se intercomunican los flujos entre Santa Cruz, que es una región económicamente pujante, con los mercados internacionales, con el mercado nacional, atravesando una carretera El Chapare. Ese lugar geográfico, esa disposición geográfica, hizo de un movimiento cocalero muy bien organizado, muy bien disciplinado, en un movimiento con una capacidad efectiva de presión y de veto económico sobre el Estado Nacional. Ahí no fue la geografía la que dio lugar al movimiento social, sino fue el movimiento social que se potenció con la cualidad de la geografía. Lo mismo ha de suceder en el mundo. La geografía de la resistencia planetaria al neoliberalismo, la geografía de los movimientos sociales, la disposición territorial de los movimientos sociales, habrá de tener en la geografía lugares que lo potencien o lugares que lo debiliten. Y ahí recojo finalmente la frase de Marx que decía: si bien las crisis surgen en el núcleo, en el corazón del capitalismo, en los tiempos de la Inglaterra, los lugares donde las luchas se muestran con mayor virulencia, estoy parafraseando, son, decía él, en las extremidades del cuerpo capitalista. ¿Por qué? Porque es en las extremidades del cuerpo capitalista donde ese cuerpo tiene menores posibilidades de compensación de la crisis. Es una frase de la guerra civil en Francia de 1848, de la lucha de clases en Francia de 1848. Entonces, si fuera cierta esta hipótesis, todavía por un tiempo, los lugares, y de hecho así ha sucedido en América Latina la anterior década, los lugares donde hay mayor posibilidad, no obligatoriedad, mayores posibilidades a ruptura de los sistemas de dominación estatales, nacionales, han de ser en primer lugar en las extremidades del cuerpo capitalista. Aunque eso tiene también una contraparte. No necesariamente la miseria y la pobreza genera rebeldía. Muchas veces la miseria y la pobreza de las zonas, de las extremidades, de las zonas marginales del cuerpo planetario capitalista, muchas veces eso puede generar tolerancias, aceptaciones y resignaciones a la pobreza y a la miseria. La clave ha de consistir en una combinación de dificultades del cuerpo capitalista para compensar territorialmente sus problemas con historia, acumulación de historia local, de luchas locales, con horizonte, con creencia, con esperanza.
Nadie lucha solamente porque es pobre. El pobre ha de luchar en la medida en que cree que su lucha puede ser exitosa, es decir, la creencia, es decir, la esperanza. Esperanza más historia de organización, más disposición geográfica, puede ser una fórmula que habilite espacios de mayor resistencia y de mayor lucha frente a la lógica de la acumulación. Esta era la hipótesis que quería mostrarles el día de hoy y muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas.